Ok, ya estamos ahí grabando entonces. Vamos entonces a iniciar con esta sesión, primera sesión de la unidad 3, llamada Teoría de Conjuntos y aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces vamos a trabajar un poco en los conceptos y en las, digamos, principales cosas que vamos a tener en cuenta para la solución de esta actividad número 3, correspondiente a la unidad 3, teoría de conjuntos. Pues vamos a trabajar, digamos, lo primero correspondiente a la guía, digamos, lo que sigue, lo estaremos trabajando en un espacio más o en una web conferencia. Entonces, hoy nos vamos a enfocar como en los primeros puntos del taller o de la guía. Listo, entonces, primero vamos a repasar una conceptualización y vamos a mirar algo entonces sobre esos ejercicios, ¿de acuerdo? Como siempre, entonces, les pido por favor ser muy juiciosos con el tema de los micrófonos y las cámaras para que no tengamos ninguna dificultad. Listo, entonces voy a proceder a compartir la pantalla y ustedes por favor me van confirmando si ven la pantalla. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a trabajar esta. ¿Ven ahí la pantalla, por favor? ¿Me confirman? ¿Ven la presentación? Sí, profe. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dímela. Profe, los tutores tanto de la unidad 1, 2 y 3 son diferentes. No, el tutor siempre es el mismo. Profe, lo que pasa es que no sé si de pronto usted ha visto los mensajes que he enviado por el tema de la unidad pasada, de que del cumplimiento que se dio, pues. La verdad, No te estoy escuchando bien. No te estoy escuchando bien. Yo anoche escribí al interno porque la calificación mía de la unidad pasada fue de 10 y yo hice todo pues como a conciencia y corroboré que todo haya quedado bien, pero pues como que no he recibido respuesta, profe, para ver si de pronto a finalizar para no pues como molestar en la clase, para ¿Y quién es tu verificar, tutor? por favor. ¿Quién es tu Señor, tutor? Yo soy tu tutor. ¿Quién es tu tutor? es que por eso esa es la pregunta, profe, de si pensamiento lógico nos están cambiando el No, tutor, porque a mí no, me... no, no, no. Ah, bueno, entonces es con usted, profe. Ah, bueno, entonces sería un tema para revisar al final o en otro espacio. Listo. Profe, gracias. Pero me parece extraño, pero no sé. Habría que revisarlo. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, pues. Bueno, vamos a iniciar entonces, como les decía, con esta unidad 3, se llama teoría de conjuntos. Este es un tema que seguramente recordamos de la escuela, inclusive, ¿cierto? Por allá, no sé, en cuarto, quinto de primaria, lo veíamos, y en el colegio también. Entonces, es un tema que, digamos, no es tan nuevo, ¿cierto? Y que podríamos entonces eh, recordar un poco. Pero vamos entonces a hablar de algunos conceptos importantes sobre la teoría de conjuntos. Primero, ¿qué es un conjunto? ¿Cierto? ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de elementos, ¿cierto? O es una colección de elementos que tienen o que comparten una característica semejante, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estamos viendo, a ver, estamos viendo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A hace referencia a las frutas, ¿cierto? El conjunto B hace referencia a animales, ¿cierto? ¿Qué es la característica? Digamos que comparten todos los elementos que componen el conjunto A, son frutas, y en el conjunto B son animales, ¿cierto?
Yo quería sacar el cursorcito aquí, pero no lo encuentro. Dame un segundo. Y compartiendo distinto. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Yo en el desarrollo de la tarea 2 pasada también saqué 60. No sé si eso fue suficiente, si es suficiente para pasar la materia o debo hacer algo más o qué se puede hacer ahí. No, no, para pasar la materia son 300 puntos. La actividad la aprobaste con 60 puntos. O sea, esta actividad 2 que pasó valía 100 puntos. El 60, siempre se aprueba con el 60% de aprobación. El 60% de 100 son 60 puntos. ¿Sí? Claro. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, listo. Me confirman nuevamente que están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Ahora sí la están viendo. La Sí, la presentación. estoy viendo. Sí, señor. Bueno, ahora sí. Era que quería sacar este cursorcito, este láser. Listo. Entonces, bueno, tenemos dos conjuntos, el A y el B. ¿Qué hay en el conjunto A? Elementos que comparten una misma característica, ¿cierto? Una misma propiedad semejante, que es ser frutas, y en el B, ser animales, ¿sí? Están definidos, está definida la característica que define el conjunto. Aquí no encontramos un elemento del conjunto A en el B ni el B en el A, ¿cierto? Específicamente. Normalmente los conjuntos se denominan con las letras mayúsculas, ¿cierto? Ahí tenemos con A mayúscula y B minúscula, perdón, y B mayúscula, ¿sí? Muy bien. Los conjuntos tienen dos formas de representarse, ¿sí? Por extensión y por comprensión. ¿Qué es una representación por extensión y por comprensión? Una representación por extensión, en una representación por extensión se nombran cada uno de los elementos que componen el conjunto, ¿sí? Todos los elementos que componen el conjunto se nombran por extensión. Por ejemplo, si yo hablo de un conjunto que es A, E, I, O, U, estoy mencionando ahí todos los elementos por extensión de ese conjunto. Y si lo quisiera, bueno, ahí tendríamos otros ejemplos. Por ejemplo, los números naturales, ¿cierto? Ese es, bueno, n que representa los números naturales. Teníamos el 1, el 2, el 3, el 10 y hasta infinito. Estos tres puntos suspensivos indican que el conjunto sigue hasta infinito, ¿sí? Y aquí podríamos tener otro conjunto, el conjunto de animales, ¿sí? Ahí están mencionados algunos de los elementos, pero indicamos que ese conjunto tiene más elementos, ¿cierto? Tiene más elementos. Por comprensión, se nombra la propiedad o regla característica común de los elementos. ¿Cuál es la propiedad, regla o característica de los elementos del conjunto S? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos, cuál dijéramos que es la propiedad común de estas 4 letras, de estas 5 letras? Que es un conjunto finito. Es un conjunto finito, pero la característica es que son las letras vocales, ¿cierto? ¿Sí? Y se escribe de la siguiente manera. El conjunto de X, el conjunto S, perdón, es igual a X tal que X, o sea, una X, una variable tal que tal que X es una vocal, o sea, tal que X toma el valor de una vocal. A, sea A, E, I o U. ¿Sí o no? En el segundo ejemplo tenemos este conjunto por extensión, ¿sí? Tenemos los números del 1 al 10 y hasta infinito. Eso representa el conjunto n, que son los x tal que x es un número natural. ¿Qué es un número natural? Es un número entero positivo, ¿sí? Esos elementos cumplen esa característica, sí, todos esos elementos cumplen esa característica, y esa es la característica que tienen en común. Eso es la representación de un conjunto por extensión. Perdón, aquí por extensión y aquí por comprensión. Cuando yo denomino
o cuando yo indico cuál es la característica común de todos los elementos, ¿sí? Porque yo me podría quedar aquí numerando aquí todos los números infinitos, ¿cierto? Seguir ahí 11, 12, 13, 14, 1000, 1500, 2000, 3 millones, ¿cierto? Pero yo tengo una manera de mencionar cuál es la característica de todos esos elementos, y es que son números naturales, ¿sí? Al igual que el siguiente ejemplo. Queda claro entonces por extensión y por comprensión. En extensión se nombra cada uno de los elementos del conjunto. Por comprensión se nombra la característica que, digamos, que es común a todos los elementos. Claro. Ese es uno de los primeros ejercicios lo primero que hay que definir en la guía. Listo. Y también tenemos, así como tenemos la representación de los conjuntos, tenemos la clasificación de los conjuntos, que pueden ser finitos o infinitos. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea finito? Quiere decir que tiene un número limitado de elementos. Tiene un número limitado de elementos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo del conjunto A, que son los X tal que X, o sea, que la variable, esto quiere decir que la variable X toma un valor que puede ser un día a la semana. ¿Eso será finito o infinito? ¿Mm? Finito. Finito, ¿por qué? Porque los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso es finito, los puedo contar, ¿sí? Eso es finito. Las vocales son finitas, ¿sí? A, E, I, O, U. No hay más, ¿cierto? O sea, ese es el conjunto B, que está por extensión, pero digamos que por comprensión son las vocales. Entonces aquí tenemos, ¿el conjunto A está por extensión o por comprensión? Si me comprenden. Por comprensión. Por comprensión. Y el B, por extensión, ¿cierto? Eso es conceptualmente importante, o sea, eso es elemental, muy básico. ¿Listo? Y conjuntos infinitos son los conjuntos que tienen un número ilimitado de elementos, ¿cierto? O sea, que prácticamente no los puedo contar. Entonces, si yo digo que el conjunto N son los X, tal que X es un número natural, ¿yo podré contar los números naturales? No, eso todavía no. Ni siquiera los matemáticos más matemáticos han podido definir cuál es el límite de los números naturales. O sea, que es infinito, se asume infinito. Entonces, lo tenemos por comprensión y por extensión. El mismo conjunto, prácticamente. Bueno, estos no serían realmente números, no, pues no sería exactamente números naturales, exactamente serían números naturales múltiplos de 3. ¿Sí se ve? ¿Cómo es este conjunto? ¿Cómo es el conjunto C? Si lo dijéramos por comprensión, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? Profe, sería como usted lo mencionó, números naturales múltiplos de 3. Ajá, serían los X tal que X es un número natural múltiplo de 3. ¿Sí o no? Sí, señor. X tal que X es un número natural múltiplo de 3. Listo. Vamos a hablar un poquito de algunos conjuntos especiales. Por ejemplo, el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Es el que carece de elementos y se simboliza de esta manera. Puede ser con las llaves sin nada dentro o con esta O tachada, pues más o menos, ¿sí? Esos dos símbolos representan el símbolo vacío, perdón, el conjunto vacío. Un ejemplo de un conjunto vacío, si yo digo que A es el conjunto de los X tal que X tiene, perdón, de los X tal que X es un mes que tiene 45 días. ¿Cuántos meses tienen 45 días? Menciónenme, recuérdenme ustedes cuáles es que son los que tienen 45 días. Ninguno, señor. Ningún mes del año, ¿cierto? Tiene 45 días. Entonces eso es un conjunto vacío, porque no hay ningún elemento que cumpla la condición de la que estamos hablando, ¿sí o no? Eso es un conjunto vacío. Conjunto universal. Es el que está formado por todos los elementos que se están estudiando en un determinado momento, ¿sí?
Por ejemplo, si yo dijera el conjunto U, bueno, normalmente el conjunto universal se representa con la U, ¿cierto? Pero digamos que este es el conjunto U, que son las letras A, B, C, D, E, y siguen, ¿cierto? ¿Hasta dónde puede seguir estas letras? Hasta la Z, ¿cierto? Hasta la Z, ¿cierto? Entonces diríamos que el conjunto U son todas las letras del alfabeto. Y el conjunto A es A, E, I, O, U, que son las vocales, ¿sí? Aquí hay un concepto importante en el tema de conjuntos y es la pertenencia de un conjunto en otro, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Que si yo digo que el conjunto universal son las letras del alfabeto, bueno, del abecedario, como lo que vamos a hablar, son las letras del abecedario, el conjunto A, que son las vocales, pertenece al conjunto U, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? El Sí. conjunto A pertenece al conjunto U. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto A están, están contenidos en el conjunto U, ¿cierto? Todos los elementos del conjunto A están contenidos en el conjunto U, ¿sí? Si el conjunto U es el abecedario, el conjunto A, que son las vocales, está contenido o pertenece, mejor, pertenece al conjunto U. ¿Listo? Entonces el conjunto U, el conjunto universal es el... Vamos a volver. Es el conjunto que se están estudiando, ¿cierto? Eso es muy importante para la solución del ejercicio 3 y 4. ¿Sí? Bueno, entonces ahí teníamos dos, digamos, tipos de conjuntos y ahora vamos a hablar de las relaciones de inclusión. De las relaciones de inclusión, ya lo acabamos de decir. Un conjunto A está contenido en B si todo elemento del conjunto A pertenece también a B y se simboliza A pertenece a B. Bueno, eso puede ser cualquier letra, ¿cierto? Eso puede ser cualquier letra, pero lo que estamos diciendo es que el conjunto, este conjunto de la izquierda pertenece al conjunto de la derecha, sea el nombre que le estemos dando al conjunto, ¿cierto? Pero aquí indica A pertenece a B. ¿Por qué? Porque estamos indicando que todos los elementos de A, ¿qué indica esto? Que todos los elementos de A están contenidos en B. Ejemplo. Tenemos A, E, I, O, ¿cierto? Y tenemos B, A, E, I, O, B, C, D. ¿Pertenece A B? ¿A pertenece a B? Sí. Bien. Sí. A pertenece a B, ¿sí? Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, se dice que A no está contenido en B. O A no es subconjunto de B. Y se simboliza A no pertenece. No pertenece. Si esto es pertenece, esta es la simbolización de pertenece, no pertenece sería con la rayita pues tachada. Entonces A no pertenece a B. Si por lo menos un elemento de A no pertenece a B. Entonces tenemos el conjunto A, E, I, O, U. Y tenemos el mismo conjunto B. A, E, I, O, B, C, D. A pertenece a B. En este caso. ¿Ah? No pertenece. No pertenece. ¿Por qué no pertenece? No pertenece porque no tiene la B. En No la B tiene no está B la ni U. la D. No. No, profe, A la U. A no pertenece a B En porque la B no está la U. la U, no está la U. Exactamente. A no pertenece a B porque A tiene un elemento que es U y no está en B. La U no está en B, pues. ¿Cierto? Porque estamos hablando de A. Estamos preguntando si A pertenece a B. Y también podríamos ponerlo en el sentido contrario. B pertenece a A, pues es más evidente, ¿cierto? Porque B tiene más elementos que A, ¿cierto? ¿Sí o lo ven? Sí, ¿Sí se ve? Entonces, no, digamos que
preguntar si B pertenece a A, pues no tiene como mucho sentido, pues es muy evidente que B no pertenece a A. Pero si dijéramos A pertenece a B, pues tendríamos que decir que A no pertenece a B porque en B no está contenido el elemento U que está en A. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, en el mismo sentido ay, se me olvidó, perdón. De la relación de conjuntos vamos a hablar de conjuntos disyuntos, ¿sí? ¿Cuándo cuando dos conjuntos son disyuntos? Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Entonces, esos son dos conjuntos disyuntos, cuando no tienen elementos en común. Por ejemplo, A es 1, 3, 5, 7 y B es 2, 4, 6, 8, ¿sí? Ese conjunto es disyunto, el conjunto A es disyunto de B, puesto que no tienen elementos en común. Eso es disyunto. O también se puede decir que A no pertenece a B y que B no pertenece a A. Claro, no pertenecen porque no tienen elementos en común, ¿sí? Al no tener elementos en común, mucho menos van a pertenecer el uno al otro. Conjunto propio. Conjunto propio. Se dice que A es un conjunto propio de B si A pertenece a B y B pertenece a C. No, perdón, me confundí. Se dice que A es un conjunto propio de B si A pertenece a B y B pertenece a A. O sea, son su conjunto propio cuando tienen exactamente los mismos elementos. Este hecho se simboliza como A es conjunto propio de B y se lee A es su conjunto propio de B o A es igual a B. Claro, si yo digo el conjunto A son los X tal que X es una vocal, que me recuerdan es esta por qué. Esto sería por extensión o comprensión. Tengo que preguntarlo para ver. Comprensión. Comprensión. Muy bien. Y el conjunto B está por extensión. Tienen los mismos elementos. Indican los mismos elementos. Sí. Sí. Entonces, A es su conjunto propio de B. ¿Sí? Porque A pertenece a B y B pertenece a C. Claro. Muy bien. Ahí entonces acabamos de repasar rápidamente algunos conceptos importantes sobre los conjuntos y ahora nos vamos a meter en, digamos, la parte interesante, ¿cierto? Que es el tema de las operaciones de conjuntos. Así como digamos, en los números podemos hacer operaciones que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? Con los números reales. Con los conjuntos también podemos hacer algunas operaciones que son la unión, la intersección, el complemento y la diferencia. La diferencia y la diferencia simétrica, ¿cierto? Aquí tenemos un pequeño esquema que representa estas operaciones fundamentales con los conjuntos. Primero, tenemos la unión. Ya vamos a hablar en detalle de cada una de ellas, pero se los voy a indicar acá. Si yo tengo dos conjuntos que son, ¿qué es el conjunto? Dígame cuáles son los elementos del conjunto A y cuáles son los elementos del conjunto B. Aquí. Bueno, en todos son lo mismo, pero ¿qué identifican ustedes ahí? ¿Cuáles son los elementos del conjunto? Que son nombres masculinos. Profe, yo diría que los elementos del conjunto A serían Luis y Paco, y el conjunto B, Hugo y Paco. Muy bien, exacto. Entonces, los elementos del conjunto A son Luis y Paco, y el B son Paco y Hugo. ¿Se acuerdan de Hugo, Paco y Luis? Bueno. Las personas, entonces, ¿cuál es la característica? Bueno, ¿o qué tenemos, o qué representa la unión? Entonces, la unión se representa con todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B, ¿cierto? Incluidos los que son comunes a ambos conjuntos. Esa es la unión, ¿sí? Sin repetir la intersección. Yo no puedo decir que, ojo, esto es muy importante, yo no puedo decir que si yo voy a nombrar los elementos de la unión, yo no puedo decir Luis,
Paco, Hugo. No, yo digo Luis, Paco y Hugo, ¿cierto? Porque el elemento Paco ya sabemos que está incluido en ambos conjuntos, ¿sí? Eso es unir. Por ejemplo, si tuviéramos números acá, por decir cualquier cosa, esto es 10, 8 y 4. Luis, entonces, la unión sería 10, paso 8, 10, 8 y 4, ¿cierto? No sería 10, 8, 8, 4. Eso es muy importante cuando están resolviendo los ejercicios de aplicación. Listo, entonces, ¿qué representa la unión? La unión representa a las personas que cuentan con un medio de transporte, automóvil o bicicleta. Ah, bueno. Aquí ya vemos, el conjunto A son las personas que tienen automóvil y el conjunto B son las personas que tienen bicicleta. A de automóvil y B de bicicleta, ¿cierto? Entonces, los que tienen automóvil, los que tienen bicicleta. Entonces, si decimos, ¿cuántas personas, bueno, quiénes tienen automóvil o bicicleta? Ojo, la O es una implicación y la I otra implicación. Entonces, si yo digo, las personas que cuentan con automóvil o bicicleta están representadas por la unión. Claro, porque si yo estoy diciendo las personas que cuentan con automóvil o bicicleta, pues son Luis, que tiene automóvil, Hugo, que tiene bicicleta, y Paco. ¿Paco qué? Paco es el rico del parche, ¿o no? ¿Saben por qué Paco es el rico del parche o no? Tiene bicicleta. Porque tiene ambas. Claro, Paco es el rico del parche, Paco tiene bicicleta y tiene automóvil, ¿sí? Entonces, en esta zona, muy importante, o sea, lo estamos diciendo aquí de manera muy elemental, pero para que lo entiendan cuando van a hacer los ejercicios. ¿Qué está en esta zona? Los que solo tienen automóvil. Y esto aplica pues para cualquier tema, ¿cierto? Entonces, Luis solo tiene automóvil. Hugo solo tiene bicicleta. Y Paco tiene bicicleta y automóvil, ¿sí? Entonces, como me están diciendo, como me pregunto, digamos que esto representa a los que tienen automóvil o bicicleta, entonces me sirven los que tienen solo bicicleta, los que tienen solo auto, los que tienen solo bicicleta, y con mayor razón los que tienen bicicleta y auto. ¿Sí lo ven? Porque muchas veces me dicen, profe, pero es que, ¿cómo así? Me están preguntando los que tienen automóvil o bicicleta, ¿sí? Y es que el que tiene automóvil y bicicleta no cuenta con los dos, claro. ¿Sí me entienden? Además, se incluye ese con mayor razón cumple eso. Entonces, esa es la unión. La intersección. Entonces dice, las personas que cuentan con auto y bicicleta. ¿Sí? Recuerden que la intersección son los elementos comunes de A y B. ¿Sí? ¿Quién es el rico del parche? Paco. Entonces, ¿quién es la intersección? Solo Paco. ¿Sí se ve? Está en la intersección del conjunto A y el B. ¿De acuerdo? ¿Claro o no, muchachos? Sí, de ¿Claro? acuerdo. Sí, señor. Ok, listo. Unión, intersección. Diferencia. La diferencia. La diferencia puede ser de A menos B o B menos A. Cualquiera de las dos. ¿Cierto? Si digo A menos B son los que están en A y no están en B. O si digo B menos A son los que están en B, pero no en A. ¿Sí? Cuando yo digo, por ejemplo, A menos B, sería A quitarle B. O sea, quitarle al conjunto A los elementos que están en común con B. ¿Sí? O sea, que serían las personas que cuentan. Bueno, aquí está como al revés. Pero digamos, enfoquémonos en la figura. Si yo digo A menos B, serían las personas que tienen auto, pero no tienen bicicleta. ¿Cierto? Que solo tienen auto. Que en este caso sería Luis. Y si digo B menos A, sería los que solo tienen bicicleta. ¿Sí? Si digo B menos A, serían los que solo tienen bicicleta. O sea, que tendría que quitarle al conjunto B, le tengo que quitar Paco, porque Paco tiene bicicleta y auto. ¿Sí se ve?
¿De acuerdo? Sí se ve, sí, sí, señor. Listo, entonces esa es la diferencia que puede ser A menos B o B menos A. Listo. Si digo A menos B son los que están solo en A. Si digo B menos A son los que están solo en B. Solo en B, o sea que tengo que quitarle la intersección, tengo que quitar la intersección. Listo. Y por último, uno que de pronto no hemos visto muy comúnmente, pues, pero es la diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica? La diferencia simétrica son los elementos que solo están en A y solo están en B. Solo en A y solo en B. Mire, dicho de otra manera, la diferencia simétrica es una unión sin incluir la intersección. Esa es una diferencia simétrica. La unión sin incluir la intersección, o dicho de otra manera, los que están en A y los que están solo en B. Las personas que cuentan con automóvil o bicicleta, pero no con las dos. Vea, pero no las dos. ¿Quién tiene automóvil? Automóvil, Luis. ¿Quién tiene solo automóvil, Luis? ¿Quién tiene solo bicicleta? Hugo. Bueno, vamos a mirarlos un poco más en detalle. Unión. Claro, hasta ahí, vamos bien ahí. Sí, señor. Bueno, la unión entre dos conjuntos A y B, que se escribe A unido B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. Si dijéramos que vamos a representar simbólicamente A unido B, sería los X tal que X, o sea, son una variable tal que X pertenece a o X pertenece a B. Pertenece a o pertenece a B. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente manera. Digamos, tenemos un conjunto. ¿Qué es este conjunto? Es el conjunto universal. Este conjunto U representa el conjunto universal. Y hay dos conjuntos que son A, que es 1, 2, 3, 4, 7, y B, que es 3, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos conjuntos. Si fuésemos a unir esos dos conjuntos, tendríamos A, que es 1, 2, 3, 4, 7. Mire, A, 1, 2, 3, 4, 7. Y tenemos B, que es 3, 5. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien. 3, 5, 7. A ver, me perdí. B, 3, 5, 7, 6, 8. ¿Sí o no? Entonces aquí hay un concepto importante. El conjunto U, ¿cómo son los elementos del conjunto U? ¿Cuáles son los elementos del conjunto U? Universal. ¿Me los mencionan, por favor? Profe, buenos días. Los elementos del conjunto U son todos. Sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Ajá, muy bien, perfecto. Y del A, entonces son el 1, el 2, 3, 4 y 7. ¿Sí o no? Sí. Y del B son el 3, el 5, el 7, el 6, perdón, el 6, el 7 y el 8. Si ustedes notan, la unión de los dos conjuntos, tenemos todos los elementos, tenemos todos los números del 1 al 8. Y por aquí, en el conjunto U nos está quedando, ¿qué pasa? Que el conjunto U dice que son los números del 1 al 9. O sea que por fuera de los dos conjuntos nos está quedando un elemento que es el 9. ¿Sí o no? ¿Sí se ve? Sí, sí, señor. Entonces es muy importante cuando estamos haciendo esas operaciones identificar, bueno, cuando estamos haciendo ejercicios con conjuntos, identificar cuál es el conjunto universal y saber si por fuera de los subconjuntos del conjunto universal nos están quedando elementos. Eso es un detalle importante cuando se están haciendo los ejercicios, a veces no se tienen en cuenta. Listo, entonces en todo caso, la unión nos queda como todos los elementos que están en A y que están en B, además de los que están comunes, o sea, los que están en la intersección, que son el 3 y el 7. Mire, el 3 está en A y está en B, y el 7 está en A y está en B. O sea, son
todos los elementos comunes y no comunes. Eso es la unión. La unión entonces nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? A unido B, mire, A unido B, para que repasemos los conceptos que estamos viendo ahorita, A unido B pertenece o no pertenece al conjunto universal. El conjunto A unido B, ¿pertenece o no? Sí, sí pertenece. Sí pertenece, claro, porque todos los elementos están contenidos en el universal. Además, el universal sobra un número que es el 9. Por favor, me ayudan con el micrófono, gracias. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente manera. Si yo tengo dos conjuntos que no son comunes, perdón, que no tienen elementos en comunes, ¿qué nos queda? Nos queda dos. Yo puedo unirlos, pero no tengo elementos comunes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo 2, 4, 6, 8 y 1, 3, 5, 7, 9. La unión nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos queda igual. Perdón, nos queda hasta el 9, pero no tenemos elementos en común. O sea, no, esa unión no tiene elementos en común. ¿Listo? ¿Clara la unión? Sí. Ahora vamos con la intersección. La intersección de dos conjuntos A y B, que se escribe A intersectado B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes de A y B. Simbólicamente sería A intersección B, que serían los X tal que X, o sea, los X, o los elementos de un conjunto pertenecientes al conjunto A y pertenecientes al conjunto B. Ojo, en la unión describíamos como los X tal que X pertenecientes a A o los X pertenecientes a B, o que X pertenece a A o a B. Aquí tiene que pertenecer a ambos conjuntos, a A y a B. ¿Sí? Cuando dos conjuntos tienen elementos en común, la intersección se representa de la siguiente forma. Mismo ejemplo que teníamos ahorita. El conjunto universal son los números del 1 al 9. El conjunto A es 1, 2, 3, 4, 7. El conjunto B es 3, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la intersección ahí? Pues solamente los elementos comunes. Los subconjuntos siguen siendo los mismos. ¿Sí? La representación de los subconjuntos y el conjunto universal sigue siendo igual. Pero para la operación que estamos planteando, que es la intersección, solo tendríamos en los elementos que están en la intersección de A y de B, sería el 3 y el 7. Entonces, A intersección B nos queda 3, 7. ¿De acuerdo? Si no tenemos comunes, la intersección, ¿cómo nos da? Si tengo dos conjuntos que no tienen elementos comunes, ¿cómo los intersecto? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el resultado? ¿Ah? Un conjunto vacío, profe. Un conjunto vacío. A intersectado B daría un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay elementos comunes. No hay elementos comunes. Si no hay elementos comunes, no los puedo intersectar. Entonces nos da vacío. Listo. Entonces ya vimos la unión, la intersección. Vamos con la diferencia. Diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos A y B, que se escribe A menos B o B menos A, según sea el caso, se define como el conjunto formado por los elementos A que no pertenecen, los elementos de A que no pertenecen a B. O sea que A menos B simbólicamente son los X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Mire, o sea, pertenece a A, pero no pertenece a B. Cuando dos conjuntos tienen elementos en común, la diferencia se representa de la siguiente forma. Si el conjunto universal dado es del 1 al 9, el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 7, y el conjunto B es 3, 5, 6, 7, 8. A menos B, si digo A menos B, le tengo que quitar A
común con B, o A le quito B, ¿cierto? Si A le quito B, le tengo que quitar esta parte también, mire. A menos B. Entonces, ¿cómo nos queda el conjunto? A menos B nos queda 1, 2, 4. ¿Claro o no? Pregunto, ¿quedó claro o no? Sí, profe. Listo. Entonces, como quedó claro, entonces díganme ustedes cómo queda B menos A. ¿Cuáles son los elementos de B menos A? 5, 6, 8. 8. 5, 6, 8. Perfecto. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia se representa de la siguiente manera. Si no tienen elementos en común y digo A menos B, pues entonces A es todo A. ¿Cierto? Y B todo B. Y B sería todo B. A menos B, perdón. A menos B sería todo A. Y B menos A sería todo B. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, pues la diferencia será el conjunto inicial, pues, el conjunto inicial. Muy bien, vamos a ver la diferencia simétrica, que ya la mencionamos un poco ahorita. Entonces, la diferencia simétrica de dos conjuntos A y B, que se escribe A, este simbolito, este triangulito, A, esto representa A diferencias simétricas de B. Se define como la diferencia de A unido B menos, perdón, me disculpan. Se define como la diferencia de A unido B y A intersección B. La diferencia, sí, la diferencia. Entonces, simbólicamente sería A unido B menos A intersección B, lo que les decía. La diferencia simétrica es una unión sin incluir la intersección A menos B menos A intersección B. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la diferencia simétrica se representa de la siguiente forma. Mismo ejemplo, ¿cierto? O mismos conjuntos, pues mejor. Conjunto universal del 1 al 9, conjunto A 1, 2, 3, 4, 7 y conjunto B 3, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? La diferencia simétrica, entonces tengo que es los que solo están en A y los que solo están en B. Solo están en A y solo en B. O la unión de todo de los conjuntos, ¿sí? Que nos quedan 5, 6, 8. Y en elementos en común, pues sería A unido B. A unido B. ¿Clara la diferencia simétrica o no? Muchachos. ¿Clara la diferencia simétrica? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Vamos con el conjunto complemento. ¿Sí? Dado un conjunto A, se dice que A pertenece a U, se define como el conjunto complementario de A. Se describe A subíndice C o mejor superíndice. O sea, esta se debería ir como acá arribita. A complemento. El cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero no pertenecen al conjunto A. Entonces, A complemento es simbólicamente serían los X que pertenecen a U y no pertenecen a A. Ya los voy a mostrar. Está un poquito no tan evidente. ¿Cómo funciona el complemento de un conjunto? Aquí es muy importante tener en cuenta el concepto del conjunto universal. El conjunto universal está representado
por este cuadrito, por este, bueno, este curvo, pues, ¿cierto? El conjunto universal es el que contiene a los subconjuntos A y B, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto universal? Los números del 1 al 9, ¿sí? ¿Cuáles son los subconjuntos? A, que es 1, 2, 3, 4, 7, y B, que es 3, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el complemento de A o el complemento de B, ¿qué tengo que hacer? El complemento de A son todos los elementos que están en A, perdón, disculpen, el complemento de A son todos los elementos del conjunto universal que pertenecen al conjunto universal, pero no están en A, ¿sí? O sea, es todo lo contrario de A. O sea, todo lo que está en el universal, pero menos los que están en A. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo digo A complemento, si yo digo el complemento de A, será todo lo que está representado aquí en naranjado. Ojo, todo lo que está representado en naranjado, inclusive los que están fuera de los subconjuntos, pero está dentro del conjunto universal. Mire, por ejemplo, el 9. Y ahí es importante, y ahí radica la importancia de identificar los conjuntos que están dentro del universal, pero fuera de los subconjuntos. Claro. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el complemento de A? Yo digo, el complemento de A es todo lo que está en U, pero no está en A. ¿Qué está en U, pero no está en A? Está el 5, el 6, el 8 y el 9. Miren, 5, 6, 8, 9. Claro. Les pregunto. Claro. Sí, profe, sí, señor, muy claro. Bueno, entonces les pregunto, ¿cuál es el complemento de B? ¿Cuál es el complemento de B? ¿Cuáles son los elementos que están en el complemento de B? Los que están en U, pero no están en B. ¿Cuáles serían? 1, 2, 4, 8, no, 8 no, 9. 1, 3 y 2 7. y 9. 1, 2, 3. No, 3 no. 3 no. 1, 2 y 9. 1, 2, 4 y 9. Ah, sí, 4. 1, 2, 4 y 9. 3 y 7 no, porque 3 y 7 están en B. Estamos hablando del complemento de B, que es todo lo que está en U, pero no está en B. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo, profe. Les voy a indicar un ejemplo más aquí, por ejemplo, que de algo que uno puede encontrar. Si a mí me dicen, halle el complemento de A intersección B. ¿Sí o no? O sea, es A intersección B complemento. ¿Me prestas el lapicero azul ese que tú tenías por ahí? A ver. Si yo les dijera, no, es que es muy difícil. Si yo les digo el complemento de A intersección B, ¿qué me responderían? Yo diría que 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9, excepto 3 y 7. Exactamente. O sea, son todos los que están en el universal sin incluir la intersección entre A y B. Y si dijéramos A unido B complemento, pues A, bueno, el complemento de A unido B, porque es que se puede entender distinto. Pues, sería solo 9. Sería solo 9, muy bien. Si dijéramos A intersección B complemento,
o A unido B complemento. A intersección B complemento, entonces nos quedaría 1, 2, 4, 5, 8, perdón, 6, 8 y 9, ¿cierto? Esto sería A intersección B complemento. Y A unido B complemento sería solo 9. ¿Sí se ve? Esas operaciones son muy comunes bueno, son parte de la actividad, en algunos casos, ¿sí? ¿Se ve? Muchachos. Claro para todos. Sí, señor. Sí, sí se ve, profe. Ok. Bueno, como ya tenemos eso claro, vamos a ver uno de los ejercicios. Esto creo que es el ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 1 hay que definir si es por extensión o por comprensión, si es finito, infinito, y el cardinal. No voy a explicar eso del cardinal. No lo tengo acá, pero tampoco es complejo. Voy a centrarme aquí en una explicación sobre el ejercicio número 2. ¿Sí? En el ejercicio 2 nos plantean algo como lo siguiente. Por favor, cierren el micrófono, tan amables. Muchachos, por favor, el micrófono. Ya me han gastado. Muchachos, cierran el micrófono, por favor, porque si no me toca bloquearlos a todos. Y no lo quiero hacer. Lo mismo. Juliana, cierra el micrófono, por favor, Juliana. ¿No ves? Falta la lejita. ¿Quién lo tiene activo? Juliana. Juliana, que está emparrandada. Ya. Yo creo que ya. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a ir? Bien. Entonces un ejemplo del ejercicio, de cómo va el ejercicio 2. El ejercicio 2, lo importante es que tengamos muy claramente definidos los conceptos de qué es una unión, qué es una intersección, qué es el complemento de un conjunto, ¿cierto? Esas cosas hay que tenerlas muy claras, ¿sí? Entonces, en el punto 2, lo que nos están indicando es, tenemos dos operaciones de conjuntos, ¿sí? Tenemos una igualdad y tenemos que definir si la región resultante, tanto en la operación del lado izquierdo como en la del lado derecho, resulta lo mismo, ¿sí? O sea, la región resultante es la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, lo primero es que hay que identificar que hay una serie de operaciones. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una operación dentro de este conjunto. Y ese resultado, la región que nos dé aquí, lo que nos resulte acá, lo vamos a intersectar con el conjunto A. ¿Sí? Primero resuelvo esto, o sea, primero identifico esta región. Y luego eso que me dé, lo intersecto con el conjunto A. Lo mismo en el lado derecho. Primero hago esta región, pues primero hago esta operación, y lo que me resulte acá, lo uno. ¿Sí? Digamos que dijéramos que esta es la operación principal, pero primero, como todo en matemáticas, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Voy destruyendo paréntesis y luego lo que me resulte es lo que opero, ¿sí? Es la misma lógica, ¿cierto? Es la misma lógica. Entonces, primero hago los paréntesis y luego hago las otras operaciones. Vamos a hacer entonces la operación del lado izquierdo. Vamos a hacerla. Entonces ¿qué tenemos? Tres conjuntos, A, B y C, así los representamos.
De manera que tengamos la posibilidad de representar todas las posibles operaciones entre los tres conjuntos, ¿cierto? Incluida esa región que sería la intersección de esto que es aquí, esta es la intersección de A, B y C, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta región? A intersectado C. ¿Qué es todo esto? A intersectado B. ¿Qué es todo esto? B intersectado C. ¿Sí? Por partecitas. ¿Qué es esta partecita de acá? Esto es A intersectado C menos B. O sea, A intersección B, perdón, intersección B, sería la otra. Es esta parte, A menos C, o sea, A intersección B sin incluir C. Lo mismo, esta B intersección C sin incluir A. ¿Qué es esta región? Solo A. O A menos B unido C. Claro, si yo a le quito B unido C, me queda solamente esta partecita. O ¿esto qué es? Solo B, que sería B menos la unión de A unido con C. ¿Qué es esta partecita? Solo C, que sería C, todo C, menos la unión de A y B. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer B unido C. ¿Qué es B unido C? Es todo esto, todo B y todo C. Mírelo acá. Esto es, ¿qué es esto en verde? B unido C. Ya tengo B unido C, ¿sí o no? Ya sabemos qué es B unido C. Y la otra parte es A. Entonces me dicen A. Entonces me dicen, intersecte A con B unido C. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar la región común entre A y B unido C. ¿Cuál nos queda? Esta región que queda aquí. Claro, les vuelvo y les muestro. A unido B, perdón, B unido C, me disculpan. B unido C, ¿sí? Y por otro lado tengo el conjunto A. Y luego me dicen, intersecte esas dos regiones. A intersección B unido C. Es lo común entre esto y B unido C. ¿Listo? ¿Sí se ve o no? La clave es realizar las operaciones por separado. Primero los conjuntos y luego hago la operación principal que me están pidiendo. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Ya sabemos que B unido, me voy a volver otra vez solamente para de pronto si quedan algunas dudas. Ya sabemos que B unido C es esto y que esto es A, esto es A. Les voy a rayar aquí. Esto es, ¿qué es eso que rayé ahí? B unido C. Y me están diciendo una B unido C con A. ¿Sí? Como me están diciendo perdón, intersectelos, me están diciendo, encuentre cuáles son la región común de esas dos regiones. Mire, ¿cuál es la región común de esas dos regiones? Es esta. ¿Sí se ve? Esa es la región común. ¿Por qué? Porque lo que está aquí solo está en A. Lo que está acá solo está en B. Lo que está acá solo está en B unido C, ¿cierto? ¿Qué está en las dos regiones? Esto que está acá. ¿Sí se ve o no? Por lo tanto, la región resultante es esta. ¿Se ve o no? Muchachos. Sí se ve, profe, sí se ve. Sí se ve. Ok, listo. Muy amable, gracias. Entonces, ahora, vamos con la operación del lado derecho. Recuerde que vamos a comparar esta región con esta región. O sea, o esta operación con esta operación.
tenemos aquí dos operaciones, dos paréntesis que los vamos a resolver primero y luego los vamos a unir. Entonces tenemos A intersección B. ¿Qué es A intersección B? Lo que está en A y está en B. Mírelo acá. Y luego tenemos A intersección C. A intersección C. ¿Qué es A intersección? Lo que está en A y lo que está en C. ¿Sí? Ahora me dicen, únalos. Recuerda que unir es los elementos comunes y no comunes. ¿Sí? Ahí. Si eso que está ahí es A unido B y A unido C, perdón, eso es A intersección B y A intersección, perdón, A intersección B y A intersección C es esto. Mire, A intersección C es esto. Eso es A intersección. Y me dicen, una de esas dos regiones, tengo que tener en cuenta los elementos comunes, ¿sí? ¿Cuáles son? Me están diciendo que es unido. Unir eso significa tener esta región. Los comunes y no los comunes. Ya dijimos que estos eran los comunes. Y los no comunes por acá. La región resultante es esta región. ¿Sí? ¿Se ve o no? Dudas, inquietudes. Sí se puede ver. Listo. Insisto, vuelvo e insisto. La clave es resuelva por paréntesis. Por paréntesis. Primero haga, no haga todo de una. Identifique cuáles son las regiones que tiene inicialmente. Cuando tenga eso, resuelva la operación que le están pidiendo. Resuelva la operación que le están pidiendo. Listo. Muchachos, les he compartido ahí elementos y conceptos fundamentales para que hagan la actividad. Seguramente los van a poder aplicar en los 3 primeros ejercicios sobre todo. Para el cuarto ejercicio, digamos que es aplicable. Bueno, también lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Si tienen esto claro, también lo pueden hacer. Pero si de pronto tienen alguna duda o inquietud por el foro, pues con los aportes en el foro los podemos resolver. En el próximo CIPA, que pues habría que ver si se podría hacer la próxima semana, que ya es Semana Santa, o sería el siguiente sábado. Ahí les estaríamos, digamos, informando. Y de todas maneras, pues, están las webconferencias, está el material que les he compartido por el correo, por el foro. Cualquier inquietud, pues, también la pueden hacer saber. Y nada más, pues nada más. Les recomiendo participar en el B-Learning del sábado 23 de abril. Yo voy a estar orientando ese B-Learning, entonces allí también nos podemos ver para que si tienen alguna duda, pues ahí también la resuelvan. Y, ¿qué más les iba a decir? Bueno, en ese B-Learning, pues es importante que participen, recuerden para sumar los punticos, recuerden inscribirse y llenar la asistencia. Hablando de la asistencia, me regalan un segundo, voy a compartirles la asistencia en el chat. ¿Cómo se sintieron ahí? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Mientras yo busco aquí. Bien, profe, nos fue bien, pues todo muy claro. De todas maneras, siempre, o sea, a uno le queda todo claro, pero pues a la hora de resolver los ejercicios siempre le genera dudas. Pero hay que
Pero muy importante es exactamente que nos centremos en los conceptos. Que nos centremos en los conceptos. Muchas gracias, muchas gracias a los que me están hablando por el chat. La idea es siempre tener claro los conceptos. Como yo les he indicado a los que están conmigo, que lo importante es que revisen esos conceptos, revisen el anexo. Si ustedes revisan el anexo es una guía importante para ustedes porque ahí están los ejercicios resueltos y ya con eso, pues, por lo menos les da una idea de cómo resolver los ejercicios. Entonces, háganlo. O sea, ahí está resuelto, pero ustedes cada uno tómese el trabajo de hacerlo, resolverlo y verificarlo con lo que está ahí resuelto y verán que van a tener mejores resultados, pues les va a ser mucho más fácil. Revisen los videos y el material que se les ha compartido, revisen la bibliografía. Sí, todo eso. Estas clases, bueno, o estos espacios son para, ya lo va a pasar. Ya va a pasar el link de la asistencia. Dame un segundo que sí, como que me embolato con eso. Sí, yo voy a revisar cómo si lo grabo y les comparto el video. Lo estaremos compartiendo puede ser por el foro. Ya les compartí ahí en el chat el formulario del asistente. Pensamiento. Ya 3, sesión 1. Ah, qué bien, Marta, muchas gracias. Ese es de ahí veo a la directora del curso, Carolina Castaño. Listo, les compartí, perdón, el enlace de la asistencia y les compartí el nombre del CIPA. Listo, para que pongamos así. Pensamiento, unidad 3, entre paréntesis, sesión 1. Perdón, me dieron comiendo, mentira, no, terminen ahí. Vienen la asistencia, yo aquí me quedan 5 minuticos. Profe. Que la verdad debo entrar al trabajo. Hola. Hola, Profe, ya no. ¿Qué? Compañera, hable. Profe. No le estoy escuchando. Que si ya me puedo retirar, ya tiene la asistencia, es que debo entrar ya al trabajo. Claro, Audrey, no hay problema. Ya. Bueno, profe, muy amable, muchas gracias. Estés bien, por su chao. tiempo. Hasta luego. Bueno, Profe. chao. Hola. Profe, ¿se acuerda que al inicio yo le había manifestado lo del inconveniente que tenía pues con el trabajo? Pero yo estoy verificando acá y la tutora mía es María Andrea. María Andrea Bueno, Botero. entonces tienes que Entonces comunícate con María Andrea Claudia, por favor. Escribe el correo, ella te responde. Sí. Ah, bueno, profe. Profe, entonces recordar, o sea que lo que asistimos hoy también fue como para ayuda del trabajo, independientemente que la tutora mía sea ella.
Sí, claro, es que ella y yo trabajamos, digamos, de la mano. Estos IPAs, como son, digamos, espacios que hacemos los tutores para nuestros estudiantes, ella y yo trabajamos de la mano. Un fin de semana ella lo hace, otro fin de semana yo lo hago y así. Ok. Para los Profe, estudiantes usted de ella y para los no míos. y ser tan amable, profe, le puede explicar a ella sobre lo que le estoy manifestando. Es que me ha quedado como imposible. Yo le he escrito a ella, pero la verdad, de pronto, pues, no sé si de tantos mensajes les queda complejo responder o algo. Y pues la verdad no sé por qué la nota me quedó muy bajita, que era 10 de 100. Bueno, a ver, yo le voy a... Dame tu nombre Incluso yo dame le tu envié nombre los pantallazos. Claudia Martínez Casallas. Yo anoche le envié los pantallazos a ella y le envié el link del video que yo había subido a YouTube. O sea, yo le envié todo, el pantallazo, el link, para que ella verificara fechas y todo, que yo sí cumplí con el trabajo. Ok. Yo le voy a pasar el nombre para que ella lo verifique. Claudia. Martínez Casallas. Ok. Listo. Yo le comunico. Dale. Gracias, profe. Con mucho gusto. Recuerden los nombres. El mío es Juan David Lacharme Montoya, los que están conmigo. Y el nombre del CIPA, ya lo dijimos, pensamiento. Ya lo voy a volver a compartir. Eso, muchas gracias, Marta. Muy amable, Marta. Perfecto. Hola, profe. Yo también tengo una pregunta relacionada con la anterior actividad. Me llegó un correo diciendo que yo no había, pues, como anexado, no había hecho, pues, el trabajo. Me llegó un mensaje al WhatsApp, pero yo sí participé y sí anexé los 4 documentos antes de la fecha. Y yo le respondí a ella, le mandé hasta un pantallazo de lo que había hecho y ella no me ha confirmado. O si no me han... Juan, pero lo mandaste, lo subiste al entorno de evaluación. Luego lo subí como al mismo foro. Ahí en el foro era donde subíamos los 4 No, ejercicios. es que los trabajos se entregan en el entorno de evaluación. Debe ser por eso. Debe ser por eso. Y la nota ahí me aparece 0. O sea, en la actividad 3, bueno, en la última actividad me parece 0. O sea, nada. Ok, mira, en ese momento, la plataforma está abierta hasta mañana para, digamos, para subsanar esos inconvenientes. Lo que tienes que hacer es lo que compartiste en el foro, lo compilas en un solo documento y lo subes en el entorno de evaluación de la actividad 2. Entorno de... ¿Sí me entiendes? Pero en este momento solo tienes hasta mañana para poder, digamos, como organizar eso. Listo, no, ya lo hago. Pero los trabajos, hay que tener muy claro que los trabajos se entregan en el entorno de evaluación. En el foro se entregan se pasan los aportes. Pero cuando se va a entregar el trabajo, se entrega en el entorno de evaluación. ¿Listo? Okay, profe, el viernes que hay para el 19, también asiste la profe y usted. Para el 19, no sé quién lo va a dar, no recuerdo. Pero sí, va a haber algún docente, no sé, no me acuerdo. Los que quedan programados inicia de las actividades, profe, que aparece learning, inscrito, próxima jornada, tal fecha y la hora, esas normales son las de asistencia, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, profe, gracias. Eso es muy importante que asistan para que tengan el conocimiento y los punticos que da el B-Learning. Marta, muy amable, Marta. Marta ha vuelto a compartir el enlace de la asistencia y sí, por favor, para que lo terminen de llenar y quienes ya vayan terminando pueden ir saliendo. No les estoy echando, pero para que ya sepan. Buen día, que estén muy bien a todos. Chao.
Muchachos, con mucho gusto. Cuídense muy bien, mucho, que estén muy bien. Feliz fin de semana y feliz Semana Santa. Gracias, profe, igualmente. Chao.